La almirante Lydia Warren miró fijamente la pantalla. Había puntos rojos por todas partes. Cada uno era una nave alienígena. Cada uno significaba la muerte. Sus manos se aferraron al borde de la mesa de mando, mientras observaba cómo la última línea de defensa de la Tierra se desmoronaba. ¿Cuántas naves quedaban?, preguntó. Su voz era firme. A pesar del caos, por debajo del 20%, dijo el almirante. El oficial Paul Rollers, su rostro estaba pálido. La mayoría de ellas, dañadas. No podemos aguantar mucho más. Lydia asintió. Las enormes naves alienígenas de la flota de la hegemonía avanzaron a través de la brecha que habían creado. Las naves terrestres se dispersaron, huyendo en todas direcciones. Parecía pánico. Parecía derrota. Envía la señal. Ordenó. Paul dudó solo un segundo. Antes de presionar el comando, un solo pulso se envió a todas las naves terrestres restantes. ROK Omega. En las pantallas de todo el sistema solar, los humanos observaron sus últimos defensores. Jiren Y Uyan. Algunos lloraron, algunos rezaron, algunos simplemente permanecieron en silencio. Esperando el fin. 3 años de brutal guerra contra la hegemonía alienígena habían llevado a este momento a bordo de la enorme nave de mando de la hegemonía. Supervisor de la flota. Los 4 ojos de Kat parpadearon en secuencia, una señal de placer por su especie. Su piel grisácea se onduló mientras movía sus extremidades superiores en un patrón ceremonial. Los humanos se dispersan y corren. Él anunció a sus oficiales, como era de esperar, su tecnología primitiva y sus mentes emocionales hacen inevitable la derrota. Preparen los términos de la rendición. Aceptaremos nada menos que la sumisión total. El comandante Larks se acercó con un bloc de datos. ¿Deberíamos perseguir sus naves en retirada? No, Cacete dijo que los dejen huir. No tienen a dónde ir. Este sistema pertenece a Belons, al Jane. Ahora comiencen las operaciones de aterrizaje en su mundo. Las enormes naves alienígenas se movieron a la órbita terrestre. Su sombra cayó sobre ciudades y océanos. Armas capaces de convertir continentes en cenizas. El hogar de la humanidad, pero lejos de la Tierra en las profundidades. Bajo la superficie de la Luna, se recibían diferentes órdenes. El comandante Alan Hayes caminó por un enorme muelle subterráneo que se extendía kilómetros a su alrededor. Las tripulaciones se apresuran a sus posiciones finales. Los ingenieros completaron las últimas comprobaciones. Los oficiales de armas cargaron las bahías de misiles y cargaron la energía. Informe de estado de los bancos. Hayes gritó mientras entró al centro de mando del Vindicator de la UE. La teniente Diane Miller levantó la vista de su puesto. Los 27 Dreadnoughts se reportan listos. El comandante de la Operación Lázaro está en verde en todo el tablero. Hayes asintió y miró la enorme pantalla que mostraba las posiciones de los Dreadnoughts. Ocultos por todo el sistema solar, algunos estaban ocultos en los cinturones de radiación de Júpiter. Otros esperaban en bolsillos dimensionales cerca de Neptuno. 3, incluido su Vindicator, habían sido construidos dentro de la propia Luna. Invisibles para los escáneres de hegemonía, la hegemonía mordió el anzuelo. Hayes le dijo a su tripulación del puente, «Creen que han destruido nuestra flota, creen que estamos derrotados». Caminó hacia la silla del capitán y se sentó. La nave zumbaba con poder a su alrededor. El Vindicator tenía más de 3 kilómetros de largo, armado con armas de ingeniería inversa de encuentros previos con hegemonía. Nunca se había desplegado hasta ahora. Esto es lo que hemos planeado durante 3 años. La neblina continuó. Las fuerzas visibles de la Tierra eran solo la primera capa. Un sacrificio calculado para posicionar al enemigo en el Lummer. Superficie. Sobre ellos, enormes puertas comenzaron a abrirse, revelando el vacío del espacio. Secuencia de encendido. Hay ordenó prepararse para la emergencia. En todo el sistema solar, otros comandantes dieron órdenes similares. Motores gigantes cobraron vida. Sistemas de armas cargados. Generadores de escudo activados. Señor, la hegemonía está transmitiendo los términos de rendición a la Tierra. El oficial de comunicaciones, Josh Bennett Hayes, sonrió sombríamente. Están a punto de descubrir que la humanidad no se rinde. Envíen la señal codificada al almirante Warren en la Tierra. Tierra. Lázaro. Se eleva el UVS Vindicator. Se elevó lentamente de su muelle oculto, ascendiendo hacia las estrellas. Su enorme forma emergió de la superficie lunar como una montaña que se alza desde el mar en la órbita terrestre.
Uno de los oficiales subalternos de Ket interrumpió su victoria. Supervisor DeVoz. Señales de energía masivas detectadas en múltiples ubicaciones en todo el sistema. Kat giró, su confianza se vio repentinamente afectada. ¿Qué señales? La pantalla táctica mostraba lecturas imposibles. 27 naves masivas, más grandes que cualquier cosa que los humanos hubieran desplegado anteriormente, estaban apareciendo en todo el sistema solar. En el puente del Vindicator, el comandante Hayes dio la orden que cambiaría. La guerra eterna. Todos los Dreadnoughts ejecutan la operación Thunder Strike. Muéstrales la verdadera fuerza de la humanidad. La capitana Sata Collins se encontraba en el puente del Defiance de los UES. Su mano descansaba sobre la silla del comandante mientras observaba cómo se encendían los enormes motores. Las luces parpadeaban a lo largo de la nave de 3 kilómetros de largo. El suelo zumbaba bajo sus pies. Todos los sistemas se estaban poniendo en marcha. El capitán dijo el oficial Greg Hawkins. Sus dedos se movieron rápidamente sobre los controles brillantes. Armas al 97%, escudos a plena capacidad. Samantha asintió. Había esperado 5 años por este momento. El Defiance se había construido en secreto en lo profundo de un cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Ahora era el momento de mostrarle al enemigo lo que los humanos podían hacer. ¿Estado de la flota?, preguntó a los 27. Los Dreadnoughts informan, listos. Greg respondió, el Vindicator ya ha emergido de la luna. Esperando su orden para unirse a la formación. Samantha respiró hondo. Activar el motor cuántico. Sacarnos de nuestro escondite. La enorme nave, cerrada en el espacio, se dobló a su alrededor. En segundos, el Defiant se movió de su muelle oculto a una posición cercana a la órbita terrestre en el planeta. El general Frank Winters se dirigió a los líderes militares restantes en un búnker subterráneo. Mapas y pantallas mostraban las naves de Emoni en órbita. La sala estaba tensa. Muchos pensaron que esta era su última reunión antes de la rendición. Los extraterrestres creen que han ganado. Frank dijo con calma, creen que la retirada de nuestras naves significa que nos hemos rendido. Ese siempre fue el plan. Un joven oficial se puso de pie. Querían que perdiéramos miles de naves, millones de soldados. El rostro de Frank mostró dolor, pero su voz se mantuvo firme. Necesitábamos la hegemonía para pensar que nuestra tecnología estaba muy por detrás de la suya. Necesitábamos que pensaran que éramos fáciles de vencer para que se descuidaran. La pantalla cambió repentinamente. Aparecieron nuevos símbolos masivos. Naves humanas. Moviéndose a posiciones de ataque, la sala se quedó en silencio. Esos son nuestros, susurró alguien. La verdadera flota terrestre, dijo Frank con una sonrisa forzada, construida en secreto. Mientras nuestras fuerzas regulares mantenían ocupada a la hegemonía, ahora aprenderán lo que sucede cuando acorralas a los humanos en el espacio, los Dreadnoughts. Se movían con una velocidad sorprendente para naves tan grandes, sus motores revolucionarios les permitían viajar vastas distancias en minutos, en lugar de las nuestras, formaron un círculo alrededor de la desprevenida flota hegemonía en la nave de mando alienígena. El pánico se extendió rápidamente. El supervisor Cacete corrió al puente mientras sonaban las alarmas. ¿Qué son esas naves?, exigió. Sus escamas, oscurecidas por el miedo, ¿de dónde salieron? El comandante subcomandante. LX trabajaba frenéticamente en la estación de escáner. Supervisor desconocido. No estaban allí hace unos momentos. Su tamaño es imposible. Los humanos no tienen esta tecnología. Prepárense para la batalla. Kazad ordenó mover nuestras naves a formación defensiva, pero era demasiado tarde. Las naves hegemonía seguían preparadas para una victoria. Desfile, no combate. Estaban demasiado juntas. Sus sistemas de armas estaban al mínimo de potencia. Habían estado celebrando demasiado pronto. La voz de la almirante Lydia Warren se escuchó por todos los canales de la flota humana. Todos los Dreadnoughts ejecutan la operación Trueno. Disparen los cañones principales. 27 rayos de energía cegadora salieron disparados de las naves humanas. Cada grano alcanzó su objetivo con precisión perfecta. Las naves de hegemonía explotaron en nubes de metal y las naves de fuego que previamente habían dañado a docenas de naves terrestres ahora estaban siendo cortadas por la mitad con un solo disparo. La capitana Collins observó desde el Defiance como el cañón principal de su nave atravesaba 3 cruceros alienígenas. Apunten a sus naves de mando. Luego ordenó,
no los dejen reagruparse. La oficial de armas del Defiance, la teniente Elle Jordan, introdujo las nuevas coordenadas de objetivo. Están intentando moverse a posiciones defensivas. Capitán, demasiado tarde para eso. Sata dijo que tenían 3 años para aprender sobre nosotros. Deberían haberse dado cuenta de que los humanos nunca muestran todas sus cartas a la vez en la Tierra. La gente observó con asombro cómo el cielo nocturno se iluminaba con explosiones. Las naves de hegemonía que habían parecido tan imparables solo unas horas antes eran. Ahora, rompiéndose como juguetes, la esperanza regresó a los rostros que habían estado llenos de desesperación en su búnker. El general Winters recibió actualizaciones de la batalla espacial. El primer ataque había destruido casi el 30% de la flota hegemonía. Los alienígenas estaban desorganizados, luchando por responder a un ataque que nunca creyeron posible. Avisaron a todas las células de la resistencia en los planetas de ocupación. Él ordenó: diles que la verdadera guerra acaba de comenzar. Los Dreadnoughts continuaron su asalto, moviéndose en perfecta coordinación. Las naves representaban todo lo que los humanos habían aprendido durante 3 dolorosos años de guerra. Cada debilidad descubierta. Cada tecnología alienígena estudiada y mejorada. En el puente del Vindicador, el comandante Hayes observó la flota hegemonía en llamas. Señaló la segunda oleada. Él ordenó: es hora de recuperar lo que es nuestro. El teniente Eric Daniels estaba sentado en la estación táctica del Vindicador. Sus manos se movieron rápidamente sobre los brillantes controles. La enorme pantalla frente a él mostraba las posiciones de todas las naves en la batalla. Puntos rojos para la hegemonía. Puntos azules para. Naves enemigas Dreadnoughts de la Tierra intentan reagruparse cerca de Marte. Eric informó que intentan formar una línea defensiva. El comandante Hayes asintió. Desde su puesto de mando, se recuperan rápidamente. Primero, apunten a sus relés de comunicación. Mantengámoslos confundidos. Eric introdujo las órdenes. Los sistemas de armas Vindicator se fijaron en 3 naves de la hegemonía que se estaban coordinando. La respuesta alienígena, rayos de energía se dispararon a través del espacio, convirtiendo los objetivos en nubes de escombros en expansión. Impacto directo. Eric anunció que la red de comunicación de la hegemonía se está descomponiendo. La tripulación del puente vitoreó, pero Hayes levantó la mano para pedir silencio. Esto es solo el comienzo. La hegemonía aún no supera en número 5-1. Simplemente están desorganizados ahora mismo al otro lado de la batalla. El señor de la supervisión. Cazet luchó por controlar el pánico a su alrededor. El centro de comando de la hegemonía era un caos. Los oficiales corrían entre las estaciones. Las alarmas llenaban el aire. La pantalla mostraba que sus naves eran destruidas a cada minuto. ¿Cómo es posible?, exigió Kazad a sus numerosos Lins. Moviéndose agitados. Estos humanos eran primitivos. Destruimos su flota. Comandante del subcomandante. Larik estudió los datos entrantes. Las naves que destruimos eran señuelos. Supervisor. Naves viejas. Escudos débiles. Armamento mínimo. Estas nuevas naves. Hizo una pausa. Sus 4 ojos parpadearon rápidamente. Estas son algo completamente distinto. Contraataca. Kazad disparó. Somos la hegemonía. Hemos conquistado 12 sistemas. No seremos derrotados por ellos. Manquis LX dio órdenes a la flota restante. Las naves de la hegemonía supervivientes comenzaron a moverse de forma más organizada. Se formaron en grupos de batalla y apuntaron al acorazado terrestre más cercano a bordo de los UES. El capitán Reselit, Nicole Martínez, observó cómo 50 naves de la hegemonía giraban hacia su nave. Estaban concentrando el fuego en. Dijimos que sus armas eran suyas. El oficial Esteve tenía razón. Su rostro mostraba preocupación. Es mucha potencia de fuego que se dirige hacia nosotros. Nickel mantuvo la calma. Activar. Los escudos adaptativos rotan frecuencias según sus patrones de ataque. Recuerda. Nuestro entrenamiento. Estas naves fueron construidas para resistir el castigo. Las naves de la hegemonía dispararon juntas. Rayos de energía y misiles se dirigieron hacia la Reselot. El espacio alrededor del Dreadnought se iluminó al absorber sus escudos el asalto. La enorme nave se sacudió, pero permaneció intacta. Los escudos se mantuvieron al 70%. Esteve informó con sorpresa en su voz.
La tecnología adaptativa está funcionando. Sus armas son menos efectivas con cada impacto. Nicole, alerta. Una pequeña sonrisa. Ahora es nuestro turno. Apunten a sus naves principales y disparen los cañones principales. Las armas del Areselot cobraron vida. Rayos de energía atravesaron el espacio, alcanzando 3 acorazados de la hegemonía. Las naves alienígenas se desintegraron bajo el asalto. En todo el sistema solar se desarrollaron batallas similares. Los dreadnoughts humanos recibían daños, pero se mantenían unidos. Las naves Eimatiana caían en mayor número sobre la Tierra. La gente observaba la batalla a través de telescopios y pantallas públicas. Muchos habían perdido la esperanza. Hace horas, vitoreaban mientras la misteriosa nueva flota humana luchaba contra los invasores en un búnker subterráneo en lo que solía ser Denver. Civiles se apiñaban mirando una pequeña pantalla. ¿De dónde salieron estas naves? Un anciano preguntó por qué no las usamos antes. Un exoficial militar negó con la cabeza. Estábamos esperando, construyendo, planeando todas esas batallas que perdimos. Solo estaban ganando tiempo en Marte, donde los Eimi habían construido su base principal. Los combatientes de la resistencia humana observaban la batalla espacial desde búnkeres ocultos durante 2 años. Habían librado una desesperada guerra de guerrillas contra los ocupantes. Ahora la esperanza ha regresado. La líder de la resistencia, Olivia Reeves, reunió a su equipo en torno a una radio. La Tierra no nos ha olvidado. Dijo que la verdadera lucha está comenzando. Preparen las cargas. Cuando esos dreadnoughts lleguen a la órbita de Marte, atacaremos todas las instalaciones de hegemonía simultáneamente. De vuelta en el Vindicator. El comandante Hayes recibió actualizaciones de los 27 dreadnoughts. 3 reportaban graves daños. 1. El Dauntless había perdido capacidad armamentística, pero estaba aún maniobrable, formando un patrón de ataque. Delta Hayes ordenó a la flota que centrara el fuego en sus cruceros pesados. No les permitirá coordinar su defensa. Las naves humanas se movieron con una gracia sorprendente para su tamaño. Su formación cambió, creando una esfera que atrapó a muchas de las naves de la hegemonía dentro de la trampa. Hayes dijo en voz baja: «Cerremos». El subcomandante la escapó a duras penas mientras su nave se desintegraba a su alrededor. Las luces de advertencia destellaron. El aire se filtró por múltiples brechas. La cápsula de escape se lanzó segundos antes de que el crucero de batalla explotara. Su pequeña cápsula se desplazó a la deriva por el campo de escombros que una vez fue el orgullo de la flota de la hegemonía. A través de la ventana LX, más naves alienígenas se unieron a la creciente nube de escombros. Su 4 ojos parpadeó rápidamente, en señal de extrema angustia en su especie. Atención, todas las naves supervivientes de la L transmitido en el canal de emergencia. Reagrúpense. Coordenadas 227 a 389. Formen una formación defensiva lentamente. Las naves de la hegemonía restantes que recibieron su mensaje comenzaron a moverse. De las 300 naves originales que habían rodeado la Tierra, quedaban menos de 200. Muchos resultaron dañados. Todos estaban en shock por el repentino cambio de suerte en la hegemonía. El supervisor de la nave de mando, Kazad, observaba la pantalla táctica con creciente horror. Sus extremidades superiores temblaban a medida que más miembros de su flota desaparecían de la pantalla. ¿Cómo preguntó a sus oficiales cómo ocultaban los humanos tales armas y tal tecnología? Un oficial de inteligencia se acercó con cautela. Supervisor, hemos analizado sus nuevas naves. Parecen usar versiones modificadas de nuestra propia tecnología. Armas y escudos que perdimos en batallas anteriores. Los humanos nos han estado estudiando. Las escamas de Kazet se oscurecieron de rabia. Nos engañaron. Déjenos destruir sus naves débiles. Mientras construíamos estos monstruos, aún los superamos en número. El oficial dijo: nuestras naves restantes pueden formar un contraataque. Solo apuntamos a un acorazado a la vez. En lugar de propagar nuestro fuego, el Kazet asintió lentamente. Sí, organicemos nuestras fuerzas restantes. Les mostraremos a estos humanos el verdadero poder de la hegemonía. Las naves alienígenas supervivientes comenzaron a moverse con un nuevo propósito. En lugar de respuestas dispersas y en pánico, se formaron en grupos de batalla organizados. Todas las armas se enfocaron en un solo objetivo. La capitana Areselit, Nicole Martínez, sintió que su nave se contraía al impactar simultáneamente múltiples rayos de energía en el escudo.
Las luces de advertencia parpadearon a través de su puente. El indicador de escudo bajó rápidamente. Los escudos estaban al 40% y, cayendo, reportó Steve Wright. El sudor le cubría la frente. Cambiaron de táctica. El fuego se concentró en nosotros. Nickel se aferró a su silla de mando. Maniobras evasivas. Pidieron apoyo. El enorme acorazado giró intentando escapar del fuego concentrado. Pero las naves de hegemonía siguieron, manteniendo su ataque. Los escudos del Areselot parpadearon y comenzaron a fallar. Los escudos estaban en estado crítico. Steve gritó, brecha en el pasillo en las cubiertas 7 a 12. Nickel impactó. El canal de emergencia. Aquí Areselot. Necesitamos asistencia inmediata del otro lado. El comandante de batalla, Hayes, vio la difícil situación del Areselot. Vindicator Y Defiance. Forman sobre mí. Vamos a ayudar al Areselot. Todas las demás naves continúan atacando. 3 Dreadnoughts rompieron la formación y aceleraron hacia el Areselot en conflicto. Sus cañones principales dispararon al unísono, atravesando las naves de hegemonía que se centraban en la nave de Nicole. A bordo del Vindicator, el teniente Eric Daniels trabajaba frenéticamente en su estación táctica. Las fuerzas de hegemonía están adaptando su estrategia, señor. Ahora están luchando con más inteligencia. Hayes asintió con gravedad. Están desesperados, eso los hace peligrosos. Objetivo, sus naves de mando cortaron la cabeza. Los 3 Dreadnoughts avanzaron a través de la formación de hegemonía, creando un camino hacia el Areselot. Las naves alienígenas explotaron a su alrededor, pero más se movieron para llenar los huecos en su puente dañado. El capitán Martínez recibió la bienvenida noticia. El apoyo llegó. El capitán Nicole, 3 minutos antes de su llegada, revisó los informes de daños que inundaban su pantalla de fuego. Las tripulaciones combatieron incendios en varias cubiertas. La enfermería reportó docenas de bajas. Puede que no tengamos 3 minutos para desviar la energía de emergencia a los escudos. Necesitamos aguantar. El Areselot se cerró de nuevo al encontrar más armas de la hegemonía. Su marca, una viga de soporte, se derrumbó cerca de la silla del capitán. Parte del techo del puente se derrumbó. El capitán Steve gritó mientras el polvo llenaba la sala de máquinas de aire. Informa de daños críticos en la principal. La unidad Nickel se limpió la sangre de un corte en la frente. No nos rendiremos. Después de esperar 5 años para contraatacar, todas las armas siguen disparando. Apunta a cualquier cosa. Dentro del alcance, incluso si dañan, las armas del Areselot eran formidables rayos de energía. Atacó, destruyendo 3 naves más de la hegemonía, pero las naves alienígenas seguían avanzando, percibiendo la debilidad de sus presas en la pantalla táctica principal, cubriendo toda la batalla de ira. Almirante. Lydia Warren observaba desde su seguro centro de mando en la Tierra. Vio al Areselot rodeado, luchando desesperadamente. Mientras la carrera de apoyo para ayudar a la hegemonía está aprendiendo, le dijo en voz baja a su personal, esta no será la victoria rápida que esperábamos. Señal, todos los Dreadnoughts, ejecutad. Fase 2, es hora de mostrarles nuestra. A plena capacidad, el comandante Jackson Boyd se encontraba en el puente del Was Intrepid. El planeta rojo, Marte, llenaba la pantalla. Cientos de naves Eman se habían reunido para defender su base principal. Todas las armas estaban listas. Reportaron las armas. Official Karen Ellis. Los demás Dreadnoughts estaban en posición. Jackson asintió durante 2 años. Los alienígenas habían controlado Marte. Habían construido fábricas allí, centros de entrenamiento, bases de lanzamiento para ataques contra la Tierra. Ahora era el momento de recuperarla. Recuerden lo que le hicieron a nuestras colonias. Jackson le dijo a su tripulación, recuerden los miles de millones que mataron hoy. Les devolvemos el favor. El Intrepid lideró a un grupo de 8 Dreadnoughts hacia Marte. Sus enormes motores los impulsaron a una velocidad increíble. Los sensores de hegemonía de la superficie del planeta detectaron la aproximación de la flota humana. Ordenaron al alienígena. El comandante a cargo del lanzamiento de Marte, todos los cazas, activar las plataformas orbitales. Cientos de pequeñas naves Eman surgieron de la superficie. Las plataformas de armas estaban en órbita. Los escudos de energía activados cubrían las instalaciones clave. Los alienígenas habían aprendido de su sorpresa anterior y estaban listos para luchar contra las 2 fuerzas. Se encontraron en órbita alrededor de Marte.
Rayos de energía atravesaron el espacio. Misiles pasaron entre naves. Explosiones iluminaron la oscuridad. Como si nacieran nuevas estrellas, el campeón de los acorazados recibió graves daños en el primer intercambio. Su sección frontal se rompió bajo el fuego concentrado de los Igman, pero la nave humana luchó con sus armas restantes, destruyendo naves enemigas. Estamos sufriendo más pérdidas de las esperadas. Jackson le dijo al almirante Warren por el canal seguro que estaban mejor preparados. Sigamos con el plan. Warren respondió, desde el Comando Tierra, la resistencia de Marte cuenta con nosotros. Abajo, en la superficie del planeta rojo, la líder de la resistencia, Olivia Reeves, y sus cazas observaron la batalla en el cielo durante 2 años. Se habían escondido en cuevas y viejos túneles mineros. Habían atacado a pequeños soldados. Las patrullas Pepito sabotearon el equipo. Los suministros robados sobrevivieron. Olivia miró su reloj mientras las explosiones destellaban. Casi era la hora. Le dijo a sus cazas, cuando los Dreadnoughts irrumpan, atacaremos todas las bases alienígenas simultáneamente. Su segundo al mando, Ben Harris, repartió los últimos explosivos. Algunos de nosotros no volveremos de esto, dijo en voz baja. Si ganamos, hoy valdrá la pena. Olivia respondió, esto es lo que hemos esperado en órbita. La batalla se intensificó. 2 Dreadnoughts humanos habían sido destruidos. 4 más resultaron dañados, pero la Legión estaba perdiendo naves más rápido. En el Intrepid, Jackson observó cómo las líneas enemigas comenzaban a romperse. Avanzar. Ordenó, objetivo. Su centro de mando principal en el Monte Olimpo. Las naves concentraron el fuego en la base de Legión más grande de Marte. La montaña tembló cuando los rayos de energía impactaron a los alienígenas. Los escudos se movieron lentamente. La burbuja protectora comenzó a fallar dentro de la base. El comandante alienígena vio que sus defensas se debilitaban. Envió la señal de emergencia a Supervisor Kesat, necesitamos refuerzos, pero la ayuda no llegará. La flota Emoni estaba dispersa por el sistema solar, luchando por sobrevivir. Marte tendría que permanecer sola en su nave en órbita terrestre. La almirante Warren recibió la actualización de Marte, la resistencia avanza. Le dijo a su personal, todos los Dreadnoughts les darán la cobertura que necesitan. Las naves humanas incrementaron su ataque. La hegemonía. Las defensas alrededor de Marte comenzaron a colapsar bajo el asalto. Olivia y sus cazas emergieron de sus escondites. Se movieron rápidamente a través del polvo rojo derramado. Instalaciones alienígenas. Algunos llevaban explosivos. Otros habían robado armas Emoni. Todos sabían que esta era su única oportunidad. Soy la almirante Warren. A todas las fuerzas terrestres en Marte llegó el mensaje inesperado por su canal de emergencia. Aguanten. La liberación se acerca. Las lágrimas se formaron en los ojos de Olivia al escuchar las palabras. Durante 2 años se habían preguntado si la Tierra los había olvidado. Si alguien seguía luchando, ahora sabían que lo habían escuchado. La almirante les dijo, demostremos a los alienígenas lo que sucede cuando se meten con Marte. A través del planeta, las células de la resistencia atacaron. Explosiones en posiciones de poder sacudieron bases alienígenas. Centrales eléctricas se apagaron. Torres de comunicación cayeron. Años de planificación y preparación secreta finalmente estaban dando sus frutos. En órbita, Jackson observó cómo el planeta se iluminaba con nuevas explosiones. Los equipos de tierra los están atacando con fuerza, le dijo a su tripulación. Terminemos esto. El cañón principal del Intrepid disparó de nuevo, atravesando los escudos debilitados de la base del Mons Olympus. El cuartel general alienígena estalló en llamas visibles incluso desde la órbita de Marte. Centro de comando destruido. Karen informó con satisfacción. Fuerzas enemigas en desorden. Jackson se permitió una pequeña sonrisa. Señaló al comando de la Tierra para informarles que la liberación de Marte ha comenzado después de 18 horas de lucha ininterrumpida. Ambos bandos mostraban signos de agotamiento. 3 Dreadnoughts humanos habían sido completamente destruidos. 4 más estaban tan dañados que tuvieron que retirarse. Pero la hegemonía había perdido mucho más. Más del 60% de su otrora poderosa flota ahora no eran más que escombros flotantes. El comandante Alan Hayes miró los últimos informes de batalla en la pantalla principal del Vindicator. Sus ojos estaban rojos por la falta de sueño. Su uniforme estaba arrugado,
pero con satisfacción en su expresión al ver que las fuerzas de hegemonía se retiraban por el sistema solar. Ordenó una actualización del estado del sistema. Teniente Eric Daniels. Marte está prácticamente seguro. Eric informó. El comandante Boy informa que los cazas de la Resistencia han tomado el control de 7 bases hegemonía principales. Las fuerzas alienígenas restantes están huyendo. Hayes asintió. La batalla por Marte había sido costosa pero exitosa, y la principal flota hegemonía se dispersó. Señor, intentan reagruparse cerca de Júpiter. La nave de mando del supervisor se encuentra entre ellos. Estudió la pantalla táctica. Los alienígenas estaban en marcha, pero aún no habían sido derrotados. La nave de mando hegemonía seguía intacta. Sigue siendo peligrosa, dijo el señor oficial de comunicaciones Josh Bennett. De repente, recibimos una transmisión de la nave de mando hegemonía. Solicitan hablar con nuestros líderes. Hayes levantó una ceja sorprendido. ¿Quieren hablar? Comuníquenselo al almirante Warren, pero mantengan nuestras armas fijas en ellos. Esto podría ser una trampa en la Tierra. La almirante Lydia Warren recibió el inesperado mensaje en su centro de mando. Sus asesores se reunieron al llegar la transmisión alienígena. Este es el supervisor Kazad de la hegemonía. La voz del alienígena, traducida por computadoras, solicitamos un alto al fuego temporal para discutir los términos. El rostro de Lydia no mostró ninguna emoción. ¿Te refieres a rendirte? Una paz negociada, respondió Kazad con voz tensa. Este conflicto ha sido costoso para ambos bandos. Quizás podamos encontrar una solución. Eso no, interrumpió Lydia fríamente. No ofreciste paz cuando atacaste nuestras colonias. No mostraste piedad en la batalla de Europa, donde mataste a 10.000 civiles. No negociamos con invasores genocidas. Sus oficiales asintieron. De acuerdo. Durante 3 años, la hegemonía solo había mostrado crueldad en su campaña para conquistar la Tierra. Ahora que estaban perdiendo, de repente, quería hablar. El tiempo para hablar era antes de que nos atacaran. Lydia continuó, ahora enfrentarán las consecuencias de sus acciones. Cortó la transmisión y se giró hacia su personal. Señal, todos los Dreadnoughts continúan el ataque. Sin piedad en el espacio. Las naves humanas se movieron hacia la flota de hegemonía que se reagrupa cerca de Júpiter. Sus armas cargaron para otro asalto al comando alienígena. El supervisor de nave Kazak recibió la respuesta de la Tierra con rabia. Sus escamas se enrojecieron de ira. Rechazan nuestra oferta, siseó a sus oficiales después de que les mostramos. El subcomandante Lar, quien había sido rescatado de su cápsula de escape, estaba cerca. El supervisor de Mercy, bombardeamos sus colonias, destruimos sus ciudades, matamos a su gente. ¿Alguna vez les ofrecimos paz? Kazad se volvió contra su subordinado. ¿Me preguntas ahora cuando nos enfrentamos a la derrota? Cuestionó nuestra comprensión de estos humanos. LX respondió con calma. Pensábamos que eran débiles, primitivos, pero estaban planeando en capas profundas todo este tiempo. Nos hicieron creer que ganábamos mientras construíamos estos Dreadnoughts en secreto. Kat guardó silencio por un momento. Considerando estas palabras, la determinación endureció sus rasgos. Si no podemos tener este sistema, entonces tampoco prepararán a nuestros destructores restantes para un ataque directo a la Tierra. Castigaremos a estos humanos una última vez. 5 destructores de la hegemonía se separaron de la flota principal. Giraron hacia el planeta azul y aceleraron a velocidad de ataque. El Vindicador Eric detectó el movimiento. El comandante. 5 naves enemigas rompieron la formación. Se dirigen directamente a la Tierra a máxima velocidad. Hayes estudió su trayectoria y sintió un escalofrío. Van a hacer un ataque suicida contra el planeta. Señale al almirante Warren, no podemos interceptarlos a tiempo desde nuestra posición. Las 5 naves Eman llevaron sus motores al límite. Tenían armas que podrían devastar continentes enteros. Si llegaban a la Tierra, millones morirían en un acto final de venganza alienígena. Hayes observó impotente cómo los destructores corrían hacia el mundo natal de la humanidad. Sus Dreadnoughts estaban demasiado lejos para detenerlos. La hegemonía se vengaría. Después de todo, ¿no hay nada que podamos hacer? Se preguntó más a sí mismo que a su tripulación. Fue entonces cuando la voz del almirante Warren llegó a través del canal, tranquila y confiada. No se preocupe, comandante, aún tenemos una sorpresa más para nuestros invitados no deseados.
El capitán Ryan Mitchell de l'USS Dauntless observó la pantalla táctica con creciente alarma. Su acorazado había sufrido graves daños en el combate anterior. La mitad de sus armas estaban desconectadas. Los motores funcionaban a potencia reducida, pero aún podía ver los 5 destructores Emony dirigiéndose hacia la Tierra. Almirante, tenemos hostiles entrantes en rumbo directo hacia el planeta natal, informó a Warren. Interceptar es imposible con nuestra posición actual. Entonces revelamos nuestra carta final. Warren decidió desde su centro de mando en la Tierra. Su dedo se posó sobre un botón rojo que nunca se había usado: activar la red de defensa alrededor del planeta Tierra. Miles de pequeños satélites que parecían inactivos cobraron vida repentinamente. Estos dispositivos habían sido colocados en órbita años antes del inicio de la guerra. Parecían satélites de comunicación ordinarios o desechos espaciales. La hegemonía los había ignorado, centrándose en las naves terrestres y las defensas terrestres. Ahora se activan, revelando su verdadero propósito. ¿Qué está sucediendo? La supervisora Kett exigió saber que nuevas señales de energía aparecieron alrededor de la Tierra. ¿Qué son esos dispositivos? Los operadores de los sensores de hegemonía trabajaron frenéticamente para identificar la amenaza. Parecen ser algún tipo de sistema de defensa. La supervisora, miles de ellos en una red alrededor del planeta, ¿detendrán a nuestros destructores?, preguntó Kazad. Antes de que nadie pudiera responder, el espacio alrededor de la Tierra se iluminó. La red de satélites creó una red de energía. Conectando cada dispositivo con los cercanos, la red creció hasta cubrir todo el planeta con una burbuja protectora. Los 5 destructores de hegemonía alcanzaron este campo de energía a toda velocidad. La primera nave tocó la barrera e inmediatamente se rompió, sus pedazos se dispersaron por el espacio como un juguete roto. La segunda y la tercera nave intentaron evitar el mismo destino cambiando de rumbo, pero era demasiado tarde. Ambas chocaron con la red de energía y fueron destruidas instantáneamente. La cuarta nave logró frenar. Su capitán intentó desesperadamente dar la vuelta, pero la red se expandió, atrapando al destructor y cortándolo por la mitad. Solo la quinta nave escapó realizando un salto de emergencia de regreso a Júpiter desde el Vindicator. Comandante Hayes, observó con asombro la red de defensa orbital. Dijo en voz baja: por eso tuvimos que mantenerlo en secreto hasta ahora. El teniente Eric Daniels parecía confundido. ¿Qué estamos viendo exactamente? Otro proyecto construido en secreto mientras luchábamos en la guerra convencional. Hayes explicó: miles de satélites de defensa conectados, colocados en órbita durante los últimos 5 años, crean un escudo impenetrable alrededor de la Tierra en la nave de mando de la hegemonía. El supervisor KZC recibió la noticia con horror. El capitán del destructor superviviente informó lo que había visto. Todo su planeta está protegido. El capitán dijo. Su voz tembló: nuestras armas no pueden penetrarla. Las escamas del KZSK palidecieron, una señal de miedo extremo en su especie. Nunca los entendimos. Se dio cuenta de que los considerábamos primitivos, pero estaban plantando capas profundas todo este tiempo. El subcomandante le dio un paso al frente, supervisor. Deberíamos considerar la retirada inmediata. De este sistema, los humanos tienen tecnologías que nunca sospechamos. Esta batalla está perdida. Cacete quiso discutir. Pero la pantalla táctica mostró la verdad. Su flota estaba en ruinas. La Tierra estaba protegida y los dreadnoughts humanos se movían para rodear sus naves restantes. Señalen a todas las naves. Ordenó: por fin, prepárense para la emergencia. Salgan del sistema. Debemos informar lo que hemos aprendido al Consejo de Higham. Pero la almirante Warren había anticipado este movimiento. Abrió un canal a todos los dreadnoughts. Este es el fin. No hay nave hegemónica. Deja este sistema con vida. Ejecuta el patrón de ataque final. Las naves se colocaron en posición, formando una esfera alrededor de las naves alienígenas restantes. Sus cañones principales cargaron para un ataque coordinado. En la Tierra, miles de millones de personas vieron la batalla espacial a través de telescopios y pantallas públicas después de 3 años. De miedo y pérdida, presenciaban la destrucción de su enemigo en búnkeres y refugios, en las ruinas de ciudades y bases subterráneas. Los humanos miraban al cielo con esperanza por primera vez desde el comienzo de la guerra. En su consola de mando, la almirante Warren dio la orden final: todos los dreadnoughts dispararon. 20 dreadnoughts dispararon simultáneamente.
Sus rayos de energía convergieron en la nave de mando EM. Ningún escudo podría soportar tal concentración de poder. El supervisor Cacete tuvo tiempo para una última reflexión sobre cuán completamente había subestimado a la humanidad antes de que su nave desapareciera en una explosión cegadora. La nave de la hegemonía restante, al ver a su líder destruido, rompió la formación e intentó escapar en todas direcciones, pero las naves humanas estaban listas. Persiguieron cada nave alienígena con precisión metódica. Avisaron a todos los asentamientos y colonias humanas. Warren ordenó a su equipo de comunicaciones que les comunicaran que la flota Emman estaba destruida. Un mes después de lo que ahora se llama la Batalla de la Liberación Solar, la Tierra comenzó a sanar. El costo había sido enorme. Miles de millones de muertos en múltiples colonias, ciudades reducidas a escombros, ecosistemas enteros. Destruida, pero la humanidad sobrevivió en la reconstruida sede de las Naciones Unidas en Nueva Ginebra. La almirante Lydia Warren se presentó ante los líderes mundiales reunidos. Su uniforme estaba decorado con metales, pero su expresión permaneció seria. «Hoy honramos los sacrificios hechos para asegurar nuestro futuro», dijo a la sala abarrotada que la hegemonía creía que podían quebrarnos. Estaban equivocados. El público aplaudió. Muchos tenían lágrimas en los ojos. Todos habían perdido a alguien en la guerra de 3 años. Hicimos lo necesario. Warren continuó cuando la sala se quedó en silencio. Jugamos a largo plazo. Sacrificamos nuestras fuerzas convencionales para ganar tiempo. Mantuvimos nuestra verdadera fuerza oculta hasta el momento perfecto. En primera fila, el comandante Allen Hayes se sentó con los demás capitanes supervivientes. Su nave, la Vindicator, se encontraba en órbita, siendo reparada. 27 dreadnoughts originales, solo 19 restantes. Cada uno pagó un alto precio en la batalla final. Después de la ceremonia, la capitana Sta Collins, de l'US Defiance, visitó el muro conmemorativo erigido en el exterior del edificio. Mostraba los nombres de todos los caídos en la guerra. El muro se extendía por casi 1 milla. Samantha recorrió la fría piedra con los dedos, deteniéndose ante ciertos nombres. Su hermano, 2 primos, innumerables amigos y colegas, tantos sacrificios para lograr la victoria. El teniente Eric Daniels se unió a ella en el muro. Caminaba con una ligera cojera. Una herida de la batalla final que nunca sanaría del todo. ¿Valió la pena?, preguntó en voz baja. Samantha no respondió de inmediato. Pensó en los miles de millones de personas que habían muerto. Los planetas que tardarían generaciones en recuperarse. Las heridas psicológicas que tal vez nunca sanaran. Vinieron a exterminarnos. Finalmente respondió, en cambio, nos enseñaron a luchar como ellos despiadadamente, engañosamente y sin piedad. La galaxia ahora sabe que los humanos no deben ser subestimados. De nuevo en el espacio, los Dreadnought supervivientes estaban siendo reparados y mejorados. Los ingenieros trabajaban día y noche para incorporar lo aprendido durante la batalla. Se instalaron nuevas armas, escudos veterinarios, motores más rápidos. La humanidad se había visto obligada a convertirse en una potencia militar para sobrevivir. Ahora usarían esa fuerza para garantizar su seguridad. Estrellas en el muelle espacial orbitando Marte. El comandante Jackson Boyd supervisaba las reparaciones de su nave, la Intrepid. La líder de la resistencia cercana, Olivia Reeves, observaba con interés. Tras 2 años de lucha en tierra, había aceptado recientemente un puesto en la flota terrestre. ¿Iremos tras ellos?, preguntó Boyd. El planeta natal de la hegemonía, Jackson asintió. El almirante Warren cree que no podemos arriesgarnos a que regresen con una fuerza mayor. Necesitamos asegurarnos de que entiendan que atacar la Tierra tiene consecuencias. Olivia miró el enorme acorazado. Era difícil de creer. Que hace apenas un mes había estado luchando con explosivos caseros y armas robadas, ahora se uniría a la tripulación de esta increíble nave en su misión a las estrellas. En el puente del Vindicator de la UE, el comandante Hayes revisó los últimos informes de inteligencia. Las naves de la hegemonía supervivientes habían llegado a su sistema natal, a 12 años luz de distancia. Preparaban las defensas, esperando que la Tierra simplemente se reconstruyera y recuperara. No se dieron cuenta de que la humanidad ya venía por ellos. La nave de navegación ordenó trazar un rumbo hacia el mundo natal de los hegemonía. Lanzamos en 3 días. Su tripulación trabajó eficientemente a su alrededor. Habían cambiado durante la guerra. Todos habían cambiado. La humanidad se enfrentó a la extinción y emergió más fuerte, más unida y más decidida que nunca. El almirante Warren se unió a él en el puente. ¿Estamos listos?
El comandante Hayes asintió. La flota está al 90% de su capacidad. Los Dreadnoughts han sido mejorados con lo que aprendimos en la batalla. Las tripulaciones están listas. Warren miró el mapa estelar que mostraba el sistema natal de los Hegemonía. Esta guerra no terminará realmente hasta que nos aseguremos de que puedan. Nunca más nos amenacen. 3 días después, 19 Dreadnoughts emergieron de la órbita terrestre. Sus enormes siluetas se recortaban contra el sol mientras se preparaban para saltar a la velocidad de la luz dentro de cada nave. Las tripulaciones se preparaban para las batallas que se avecinaban. Llevaban consigo las esperanzas de cada humano que quedaba en el sistema solar. La hegemonía había comenzado esta guerra pensando que los humanos eran débiles. Habían aprendido su error demasiado tarde. Ahora era el momento de que la humanidad ocupara su lugar entre las estrellas, no como víctimas, sino como conquistadores. Los Dreadnoughts activaron sus motores, creando brillantes destellos de luz visibles desde la Tierra. Luego desaparecieron en la oscuridad, llevando la venganza de la humanidad a las estrellas distantes.